Bueno, y seguimos aquí en su programa El Despertador y como siempre tenemos una pequeña palabra para ustedes, tenemos una pequeña reflexión y esperamos de que sea útil para ustedes y que ustedes también lo puedan aplicar en sus vidas. Pues en esta mañana a mí me gustaría mucho que si ustedes hacen este devocional con nosotros, pues que me acompañaran en sus Biblias a Jeremías capítulo 29. Si usted no sabía, en la historia de Jeremías, el pueblo de Israel estaba exiliado, es decir, ellos habían salido del lugar donde ellos estaban viviendo porque los habían sacado violentamente y ellos anduvieron vagando mucho tiempo por el desierto. Muchas personas se dispersaron y pues muchos estaban cautivos en otros pueblos. Y pues se imaginan el dolor que sentía el pueblo de Israel en ese momento y se imaginan cuánto ellos sufrían porque no podían quizás estar cerca de sus familias o no podían estar en el lugar en el que ellos crecieron, en el lugar en el que ellos estaban acostumbrados a vivir, en el que ellos tenían todo. Y pues muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vienen cosas así a nuestras vidas. Quizás nosotros estamos cerca de nuestras familias, pero también muchas veces sentimos dolor, muchas veces sentimos que quizás no pertenecemos al lugar en donde estamos o quizás nos sentimos fuera del lugar. Pero a pesar de todo, Dios siempre en su palabra nos da una palabra de esperanza. Dios es un Dios muy justo, Él hace justicia con todos nosotros y Él hace que nosotros también reconozcamos que Él es el que puede hacerlo todo y no nosotros. Y en este pasaje, en este libro de Jeremías, aparecen quizá muchas condenas y aparecen muchos juicios contra el pueblo de Israel, pero en medio de tantos juicios y de tantas desesperanzas que vivía el pueblo de Israel, Dios le da una palabra de esperanza a ellos por medio del profeta Jeremías. Y esta carta de Jeremías en el capítulo 29 es una carta que Jeremías le escribió a los cautivos. Empieza hablando en el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A veces nosotros nos sentimos frustrados porque creemos que no podemos alcanzar las cosas que queremos hacer, pero lo que Dios nos dice es: hagan sus planes. También ustedes tienen derecho a hacer sus planes. Vivan su vida, tienen que vivirla en paz, tienen que aprender a vivir a pesar del dolor y las dificultades. Tienen que ustedes siempre pararse firmes y en ese momento, aunque hayan dificultades, ustedes deben procurar mantener la paz. Y eso va para todos nosotros, ¿verdad? Debemos de nosotros procurar mantener la paz, no solo entre nosotros, sino también en la comunidad, también con los hijos, con los padres, con la pareja. Nosotros siempre debemos de aprender a procurar la paz, a pesar de que nosotros nos sintamos mal. Por ejemplo, nosotros en mi caso, muchas veces cuando yo me enojo, quizás respondo mal a mis hermanas o a mis padres o a alguien que me hable y no me doy cuenta de que si estoy dañando a las personas o no. Y muchas veces me he encontrado en que sí he dañado a las personas y no me he dado cuenta de eso porque me he cegado a mi mismo sentimiento, a qué es lo que siento yo, pero no procuro la paz y no veo la paz por los demás. Y a veces nuestro dolor es muy fuerte y a veces nosotros nos sentimos que no podemos, pero a pesar de nuestro dolor, nosotros debemos de aprender a vivir en paz, porque cuando nosotros, le pongo un ejemplo, si yo me enojo con alguien no sé, con alguna institución porque no hizo lo que debía de hacer conmigo
y me trataron mal en algún lugar, entonces yo regreso a mi casa enojada y cuando regreso a mi casa mis hermanas me dicen ¿qué te pasó? Y yo les respondo mal y luego llegan mis papás y me dicen ¿qué te pasó? Y yo les respondo mal y cuando me doy cuenta todos están enojados conmigo, pero en realidad pongámonos a pensar si realmente ellos hicieron algo mal o fuimos nosotros, porque cuando nosotros nos sentimos mal hay mucha gente que nos quiere ayudar siempre y cuando aparece esa persona que nos quiere ayudar, quizá debemos nosotros de también escuchar a esa persona y a veces no nos gusta escuchar nuestros errores, pero sabemos de que las demás personas ven algo en nosotros que nosotros no podemos ver en nosotros mismos. Así que nosotros debemos de, a pesar de las circunstancias en las que estemos viviendo, procurar la paz y aprender a vivir en paz con todos, porque eso es lo que nos manda la Biblia, procurar la paz. Y a veces nosotros también, este año estamos en elecciones y sé que muchas personas han criticado el gobierno en el que estamos en este momento, pero póngase a pensar que ustedes mismos fueron los que votaron por esa persona. Ustedes mismos fueron los que hicieron posible que esa persona llegara al poder. Entonces, ¿por qué nosotros criticamos a alguien por una decisión que nosotros tomamos? Y cuando nosotros nos ponemos en contra, quizá no del gobierno, sino en contra muchas veces de las cosas que hace la comunidad, que hace el pueblo, entonces nosotros empezamos a producir en otras personas ese sentimiento de no querer ser parte de lo que está sucediendo, y es cuando ocurren quizás protestas o protestas sin sentido o algo así, porque realmente nosotros no estamos procurando la paz. Hay muchas formas en las que nosotros podemos dar nuestro punto de vista sin tener que quitarle la paz a la comunidad o al pueblo. Nosotros debemos de aprender a procurar la paz en todo momento y siempre, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de nosotros también reflejar eso. Y quizá usted puede decir, bueno, pero yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios. Bueno, su personalidad quizá deba de reflejar esa buena persona que usted es, esa persona que es diferente a los demás. Porque ¿qué sentido tiene que nosotros seamos igual a los demás, criticando lo mismo que los demás y quizás haciéndonos daño a nosotros mismos por lo que nosotros hacemos en nuestra casa y en nuestra comunidad? Así que nosotros debemos de procurar la paz siempre. Eso Dios se lo estaba diciendo a las personas que ni siquiera tenían una comunidad, eran personas que estaban en otro lugar, fuera de su casa, fuera del lugar. Imagínese que a usted hoy en la mañana, en este momento, entra alguien a su casa y le dice, bueno, tenés que salir de aquí. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ahora yo voy a vivir en tu casa. Y lo sacan a uno a la fuerza y uno se queda sin casa y quizás sin ropa, sin dinero, sin nada. Imagínese en qué situación usted se encontraría. Pero a pesar de que el pueblo de Israel estaba en esa situación, Dios les dice, procuren la paz siempre. Y procuren que todos vivan siempre en paz, porque es nuestra responsabilidad. Quizá otra persona va a hacer algo que nos quita la paz, pero nuestra responsabilidad, como ya sabemos lo que nos dice la Biblia, es de vivir en paz. Pero usted dice, quizás cuesta o quizás no es posible vivir en paz siempre, y es cierto. Yo de verdad creo que no siempre es posible vivir en paz, porque muchas veces nosotros fallamos porque somos humanos, pero nuestra mentalidad debe de ser siempre ser mejor que los demás, ser mejor cada día, ser mejor de lo que la comunidad es, porque a veces la comunidad es una mala influencia en nosotros, pero nosotros debemos de mejorar eso. Quizás algunos amigos son mala influencia en nosotros, pero nosotros debemos de ser mejores cada día y procurar que las demás personas sean mejores con nosotros. Más adelante en el versículo 11, y yo creo que este pasaje lo han predicado mucho, en especial en estas fechas que es inicio de año, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios no se levantó esta mañana diciendo, bueno, espero que a fulanito le vaya tan mal este día para que pues él no pueda vivir en paz. Al contrario, Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Él quiere que nosotros tengamos paz en nuestros corazones. Y sus planes son de paz, son de bien para nosotros. No son planes de calamidad, no son planes para que nosotros suframos o para que nosotros perdamos todo. Y es muy bonito saber de que Dios le estaba diciendo eso al pueblo cuando el pueblo no tenía nada. Y les dice a los cautivos, no se preocupen, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y no son planes malos, no son planes para destruirlos. Es más, son planes para que ustedes sean mejores cada día. Son planes para que ustedes hagan el bien y para que a ustedes les vaya bien. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir en esa paz para poder estar dentro de la voluntad de Dios, y los planes que Dios tiene preparados para nosotros se van a ir cumpliendo poco a poco. Nosotros podemos hacer nuestros planes y proponérselos a Dios y decir, Dios, mira, yo quiero casarme, quiero tener hijos, o quiero estudiar, quiero ser una buena esposa, quiero ser una buena madre, quiero ser la persona indicada para hacer el trabajo que me has demandado hacer. Nosotros podemos hacer esos planes y Dios va a estar de acuerdo con nosotros, pero a veces nuestros planes son de beneficio únicamente para nosotros, y a veces debemos de pensar también en los demás y en el bienestar de los demás. Así que cuando usted haga planes, piense que sus planes deben de producir paz también, no solo en su vida, sino en la vida de los demás, para que nosotros siempre vivamos en paz. Y más adelante en el versículo 12 dice, entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, cuando nosotros vivimos en esa paz, cuando nosotros procuramos vivir en esa paz, muchas veces es difícil mantenerlo, muchas veces es difícil mantener buena cara, y muchas veces es difícil ignorar todo lo que nos está pasando. Pero cuando nosotros estamos en esos momentos de aflicción, la Biblia dice que nosotros nos vamos a acercar, lo vamos a encontrar. Y no solo eso, sino que Él también nos va a escuchar. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios lejano, que está fuera de este planeta y que Él dejó todo el mundo controlado para que funcionara y se olvidó de nosotros. O muchas veces pensamos en un Dios muy divino y no pensamos en un Dios que está al lado nuestro, que está con nosotros también, que no solo está en el cielo vigilando que todo suceda bien, sino que también está aquí al lado de nosotros, escuchándonos, porque Él quiere escucharnos. Por eso nosotros debemos de esforzarnos cada día por ser mejores, porque sabemos de que Dios eso es lo que Él desea de nosotros, y sabemos que Él ha hecho un sacrificio aún más grande del que nosotros hemos hecho. Así que nosotros debemos de procurar siempre que nuestros planes, que nuestras metas, cualquier cosa que hagamos, sean de beneficio para los demás y que produzcan paz en todas partes en las que nosotros vayamos. Así que yo le dejo con esta enseñanza en su corazón para que usted también pueda aplicarla en su vida. A veces es difícil, sí, pero cuando las cosas se ponen muy difíciles, usted puede acercarse a Dios de todo corazón. Cuando sus planes vayan mal, o cuando sus planes vayan muy bien, o cuando sus planes decaigan, o sus planes vayan como usted espera, entonces usted acérquese a Dios y Dios va a ser hallado. Dios dice, me buscaréis y me hallaréis. Y si ustedes oran a Dios, también dice que Él los va a escuchar. Así que quedémonos con eso en nuestro corazón. Cuando después las cosas se pongan difíciles, pensemos en Dios, pero siempre en nuestros planes que produzcan paz. Así que espero que esta enseñanza les haya sido a ustedes algo reconfortante de su espíritu, y que también pues podamos también tener una reflexión el próximo miércoles, y seguimos con el programa.